Bueno, buenos días. En las clases anteriores estuvimos viendo el concepto de organización, qué define a un grupo de personas como una organización. Estuvimos viendo la influencia que el contexto genera dentro de la organización. Sabemos que las organizaciones no pueden subsistir de manera aislada, que son permeables a ese contexto. Y hoy vamos a ver un tipo particular de organización que es la empresa, ¿sí? Y en el apunte están desarrolladas todas sus características. Una de las definiciones que existen en el apunte, palabras más o palabras menos, dice que una empresa es una organización que desarrolla actividades económicas a partir de ciertos recursos que se aplican a la producción de bienes y servicios y que son comercializados para satisfacer la demanda de los consumidores. Vuelvo a decirles que una empresa es una organización, pero la particularidad que tiene es que tiene un propósito de lucro. No todas las organizaciones persiguen un propósito de lucro. Por ejemplo, una asociación civil o una ONG son organizaciones, pero no son empresas, ¿sí? Entonces lo que vamos a encontrar en las empresas es que se dan los mismos elementos que existen en las organizaciones, es decir, existen agentes, existen recursos y existen valores, y se da la rotación de miembros, se da la existencia de centros de poder y se da la división de tareas, pero hay una particularidad, vuelvo a decirle, que las define como tal, que es buscar un propósito de lucro a través de las actividades que se desarrollan. Por eso, todas las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones pueden llamarse empresas. Además, las empresas se rigen o poseen, según el apunte, 5 principios fundamentales que tienen que ver con sus 5 objetivos fundamentales. Son principios u objetivos. El primero, el apunte lo llama el beneficio económico, que tiene que ver con esto que les decía del propósito de lucro. Toda empresa busca obtener un beneficio económico que puede ser llamado o entendido como la ganancia. O sea, toda empresa busca lograr un excedente en sus operaciones, que es decir, que sus ingresos sean mayores que sus egresos, que sus costos sean menores, ¿sí? Lo que se dice salvar los costos, ¿sí? Además de salvar los costos, necesita quedarse con un excedente que es el que le va a permitir seguir funcionando y poder satisfacer las demandas de cada uno de los agentes que forman parte de esa empresa. Además del beneficio económico, la empresa debe tener un equilibrio financiero. ¿Qué quiere decir? Que aparte de obtener esa ganancia, necesita mantenerla y necesita incrementarla, ¿sí? Su finalidad no es tener siempre la misma ganancia, sino ir incrementándola. A eso se le llama equilibrio financiero, ¿sí? Que se mantengan los costos siempre inferiores a los ingresos que representen de sus actividades comerciales, ¿sí? El otro objetivo es entendido como la calidad de los productos o de los servicios que esa empresa ofrece. ¿Qué quiere decir o qué se entiende por calidad? Cumplir con los requisitos que el mercado impone para que ese producto o servicio sea aceptado. En realidad, se espera, uno como consumidor, espera que todas las empresas productoras de productos o servicios tengan un estándar de calidad aceptado, ¿sí? O sea que ya ofrecer calidad no es una novedad, es lo que se espera de cualquier empresa y de sus productos. Entonces, se da por hecho que una empresa tiene que ofrecer cierta calidad. También existen, hago paréntesis, existen en el mercado determinadas certificaciones que avalan la calidad de determinados productos y servicios. Quizás escucharon hablar de las certificaciones ISO 9000, bueno, todos ese tipo de certificaciones para los cuales las empresas deben aplicar y garantizar determinados procesos, determinada materia prima, para obtener ese sello de certificación ISO 9000, por ejemplo, sirven para avalar que realmente están ofreciendo una calidad, porque corresponden a ciertos estándares.
Pero es importante que ustedes sepan que ya hoy por hoy se espera de cualquier tipo de actividad económica que cumpla con algunos estándares. Esos estándares son los que impone el mercado, ¿sí? Y el mercado cada vez es más exigente en lo que demanda a sus empresas o a sus productos, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento a esto de qué es la calidad según el mercado. Otro de los objetivos que persigue la empresa es la eficiencia ecológica. ¿Sí? La eficiencia ecológica dice ser productiva, o sea, ¿qué quiere decir esto? Lograr una relación óptima entre el uso de los recursos y lo destinado a la venta. No no tiene tanto que ver con el cuidado del medio ambiente directamente, aunque indirectamente sí, sino que por ejemplo, yo tengo una industria y tengo determinada materia prima, utilizar la materia prima en función del beneficio que me va a permitir eh, obtener cuando yo la someta a una transformación y la transforme en producto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que existe una relación óptima entre el producto que yo tengo y los recursos que yo utilicé. Entonces ahí interviene, bueno, no desgastar esos recursos. Y dentro de esos recursos también tenemos los recursos naturales como puede ser la electricidad, la luz, el gas. Entonces, por ese lado, sí estaríamos hablando de un cuidado del medio ambiente. Pero cuando hablamos de eficiencia ecológica no me estoy refiriendo solamente a eso, sino me estoy refiriendo a utilizar óptimamente los recursos que están vinculados en esa cadena productiva, ¿sí? No gastar de más para producir una X cantidad de productos que se determinó que debían gastar una X cantidad de insumos, ¿sí? A eso se refiere con eficiencia ecológica. Y otro de los objetivos que persiguen las empresas, que es relativamente nuevo, pero no tan nuevo, y seguramente lo han escuchado hablar, tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Que son actitudes que se esperan de las empresas que vayan de la mano o estén consignadas por las normas éticas y morales, y en algunos casos también con esto del cuidado del medio ambiente. Así tenemos un montón de empresas que, aparte de generar un beneficio económico, mantenerlo, ofrecer calidad y cuidar sus recursos, también se preocupan por ese medio o contexto en el cual viven, ¿sí? Y llevan a cabo sus operaciones. Así tenemos dentro de las empresas departamentos de responsabilidad social empresaria, en donde hacen acciones con la comunidad y en beneficio de esa comunidad. Por ejemplo, Profértil tiene un ciclo cultural, entonces ofrecía antes de la pandemia conciertos con la orquesta sinfónica, también tiene una serie de talleres educacionales. Como está emplazada en Ingeniero White, tiene un vínculo muy cercano con Ingeniero White y con las escuelas que forman parte, digamos, de su contexto más cercano. Entonces ofrece esas acciones, realiza esas acciones que no buscan un propósito de lucro, sino o mantener una imagen positiva de la empresa, ¿sí? Eso tiene que ver con acciones de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Luego en el apunte ustedes tienen desarrollada una clasificación de empresas que tienen que ver con el ámbito geográfico, el tamaño, la participación que exista en el capital, el sector de la economía en el cual desarrollan sus actividades, las necesidades que satisfacen, la modalidad de venta, y el último es su conformación legal, que ahí tengo que pedirles que tengan en cuenta los apuntes que vimos a principio de año, porque esta bibliografía es un poco viejita, entonces sigue hablando de empresas unipersonales y de sociedades de hecho, y ustedes ya saben que existe la sociedad anónima unipersonal, que existe la posibilidad de generar sociedades comerciales a la cabeza de una persona y demás, ¿sí? Entonces tengan en cuenta la clasificación que hemos visto al principio, ¿sí?
Bien, esa clasificación está bastante clara. La única que tendríamos que modificar es la de la conformación legal. Todas las demás están vigentes en la bibliografía, ¿sí? En síntesis, hablando de estas funciones que antes les mencioné, las empresas cumplen tres funciones: una física, que tiene que ver con la producción de bienes y servicios; una social, que tiene que ver con la satisfacción de la demanda que la sociedad genera a esa empresa; y una económica, que tiene que ver con la generación de riqueza, o sea, ser competitivo y rentable, y tiene que ver con estos objetivos que yo les decía al principio, de equilibrio financiero y de beneficio económico, ¿sí? Eso es fundamental dentro de una empresa. En el apunte también tienen desarrollado un apartado donde habla de cómo es el ciclo operatorio de una empresa o la rueda operativa de una empresa. En sí lo que el apunte habla es de todas las actividades que cualquier empresa desarrolla o lleva a cabo para cumplir su misión. Entonces, si fuera una industria en donde genera determinado producto, o sea, donde hace una manufactura, empezaría la rueda. Si están ahí en la página 24, fíjense, la rueda, empezaría la rueda con el producto ya, bueno, hecho, lo vendería, lo entregaría, porque dentro de las actividades de la empresa está lo que es la cuestión, la cadena de logística, de entrega de ese producto a los destinatarios finales o a los intermediarios, ¿sí? Aquellos que luego, por ejemplo, no sé, al supermercado, y el supermercado luego entregaría al consumidor final. Luego cobrar, porque a veces no se cobra en el acto el producto generado, sino se cobra a determinado plazo, así que también es una tarea que debe llevar a cabo la empresa. Luego pagar todos los costos que emanan de esa actividad, pagarle a sus proveedores, pagarles a sus empleados y demás. No, recordemos que también aunque produzcan productos o generen servicios, tienen empleados, ¿sí? Luego comprar más mercadería para luego producir más productos, para luego generar el producto y seguir así toda la rueda operativa de vender, entregar, cobrar y pagar, ¿sí? El mismo tipo de rueda se podría aplicar a una generación de servicios, nada más que en vez de fabricar el producto, lo que uno haría es ofrecer el servicio, ¿sí? Pero en sí ocurre lo mismo: el servicio se vende, el servicio se entrega, el servicio se cobra, luego se pagan todos los compromisos asumidos para poder llevar a cabo ese servicio. Se vuelve a generar, a producir todo lo que conlleva organizar ese servicio, se vuelve a vender, se vuelve a entregar, se vuelve a cobrar. O sea, la rueda en una empresa de servicios, por ejemplo nosotros que somos diseñadores, funcionaría con alguna modificación, pero de la misma manera, ¿sí? Y el apunte habla de la ubicación del empresario, entendiéndose como empresario a la persona que lleva adelante a la empresa, ¿no? La que hace girar esta rueda. El empresario, dice el apunte, que existe un empresario tradicional que es el que se centra en el medio de la rueda. El empresario que se asienta en el medio de la rueda es un empresario que tiene muy en claro lo que ocurre dentro de su empresa. Y está bien que así sea, tiene que saber cómo es la cadena productiva, cómo desarrollan las actividades sus empleados y demás. Pero según este esquema, el empresario que está dentro de la empresa no tiene la mirada puesta en el afuera. Por eso, si dan vuelta en la página, en la siguiente, tienen la misma rueda, pero tienen al empresario ubicado fuera. El empresario que está fuera es como cuando uno se aleja para ver un paisaje. No solo ve la empresa y cómo funciona, sino ve el contexto que la rodea. Y tiene mucho que ver con lo que vimos la clase pasada, de cómo los contextos influencian a las empresas y, mejor dicho, a las organizaciones, ¿sí? Bueno, con esto la explicación del apunte correspondiente a empresas.